Bienvenidos a esta edición para algunos lectores de gestos y significados científicos. Continuando con lo referido en el video anterior, continuaremos analizando la figura 23.7. Huellas dactilares de VNTR. El ADN genómico tiene regiones con secuencias repetidas en cada individuo. El número de repeticiones varía y por lo tanto las longitudes de estas regiones se pueden comparar para distinguir identidades. La región repetida se aísla mediante la PCR de 3 individuos marcados como la A, B, C. Uno de los cebadores de PCR está marcando con un tinte fluorescente. Los fragmentos se ejecutan en geles de agarosa para comparar las longitudes. A menudo hay una enorme variación entre las personas en el número de repeticiones en cualquier sitio VNTR en particular. Por lo tanto, hay una probabilidad muy baja de que dos personas coincidan exactamente. Algunos VNTR tienen de 100 a 200 variantes diferentes, lo que los hace muy útiles para el análisis forense. De hecho, las huellas dactilares de ADN originales utilizaban VNTRs muy variables con secuencias repetidas largas. Aunque los VNTR no son genes genuinos, sus variantes se consideran alelos, por lo que los VNTR se consideran sistemas multialélicos. Un problema práctico es que las múltiples repeticiones en tándem dan tantas bandas compactas que la electroforesis estándar en gel de agarosa no puede discriminar los diferentes fragmentos. Diferentes tipos de geles como la poliacrilamida, pueden resolver bandas muy espaciadas. Alternativamente, los fragmentos se pueden separar en un gel degradado. El STR es una subcategoría de VNTR en la que la repetición tiene una longitud de 2 a 6 nucleótidos. La mayoría de los STR no son tan variables en el número de repeticiones como los VNTR. Con secuencias unitarias más largas, muchas secuencias STR tienen solo 10 a 20 alelos y por lo tanto no pueden proporcionar una identificación única por sí solas. Sin embargo, hay muchos loci STR disponibles y si se analizan varios simultáneamente, esto proporcionará suficientes datos para que el patrón sea único para cada individuo. Es posible analizar varios loci STR simultáneamente ejecutando múltiples reacciones de PCR en el mismo tubo utilizando diferentes cebadores. PCR multiplex. Vamos a analizar la figura 23.8. Huellas dactilares de STR multiplex. Se amplifican 3 loci STR diferentes utilizando cebadores de PCR. Cada conjunto de cebadores está marcado con una etiqueta fluorescente diferente para distinguir cada locus del otro. Los productos de PCR se ejecutan en un gel de agarosa
para determinar la longitud del fragmento y por lo tanto el número de repeticiones. Este individuo es heterocigoto para cada locus porque hay dos bandas de diferentes tamaños para cada conjunto de cebadores de PCR. Múltiples conjuntos de cebadores no interfieren entre sí, lo que a menudo es difícil de lograr cuando se ejecutan 6 o más amplificaciones juntas. No obstante, ahora están disponibles kits comerciales que pueden ejecutar hasta 13 análisis STR en un tubo de reacción. Un análisis multiplex de este tipo da una pista de gel con hasta 2 nucleótidos, 2 N bandas, donde N es el número de loci analizados, 2 N bandas. Para este ejemplo, 13 loci STR producirán 26 bandas. Se observarán menos bandas en los individuos que son homocigotos en cualquiera de los loci elegidos. A pesar de la aparente complejidad, los STR que se utilizan se derivan de secuencias conocidas en ubicaciones cromosómicas conocidas, por lo que las bandas individuales pueden identificarse e introducirse en bases de datos informáticas. El análisis multiplex STR es la base de la base de datos nacionales creada en el Reino Unido en 1995. En la actualidad se utilizan bases de datos similares en otros países europeos y desde 1998 en los Estados Unidos. La toma de huellas dactilares de ADN actual utiliza secuencias repetidas. En particular, las secuencias STR se utilizan porque son convenientes para el análisis. Se pueden ejecutar múltiples reacciones de PCR estandarizadas para varios STR en el mismo tubo. Probabilidad y pruebas de ADN. Si dos muestras de ADN son diferentes, entonces deben provenir de personas diferentes. Por lo tanto, las pruebas de ADN pueden excluir fácilmente a un individuo de ser sospechoso. Pero, ¿qué pasa si dos muestras de ADN coinciden con las pruebas que hemos realizado? La identificación positiva requiere el uso de la probabilidad. La inclusión depende de la suposición de que es altamente improbable que el ADN del sospechoso y el ADN de la evidencia coincidan simplemente por casualidad. Mediante el uso de perfiles de ADN ahora es posible lograr probabilidades de menos de 1 en la población mundial total de la coincidencia casual. Debemos tener cuidado si los pacientes cercanos son sospechosos en un proceso penal. Porque la probabilidad de una coincidencia es obviamente mucho mayor que para la población general. Los siguientes pasos generales son importantes a la hora de determinar la probabilidad de una coincidencia. Paso número 1. De la misma población a la que pertenece el sospechoso, seleccione una muestra aleatoria de individuos. Paso número 2. Determinar el genotipo de estos individuos seleccionados al azar y estimar la frecuencia de los alelos en los loci utilizados en la tipificación del ADN. Paso número 3. Calcular la probabilidad de encontrar el genotipo del sospechoso, asumiendo que los alelos del sospechoso en cada locus individual representan una selección aleatoria de la población en general.
También suponemos que los alelos probados no están vinculados, sino que son independientes entre sí. Paso número 4. Multiplique las frecuencias que se determinan a partir de los distintos loci. El número obtenido representa la probabilidad general de que el ADN del sospechoso coincida con la evidencia por casualidad. Los detalles de la genética de poblaciones utilizada para establecer las probabilidades de la detección genética, ya sea de ADN o de grupos sanguíneos, están más allá del alcance de este libro. Sin embargo, las probabilidades de las pruebas de ADN son ahora lo suficientemente buenas en la práctica como para que la identificación sea prácticamente segura, siempre que las pruebas se lleven a cabo correctamente, con muestras de ADN razonablemente buenas. Hay que ver el recuadro 23.3. Las condenas se han obtenido utilizando pruebas de ADN en las que la probabilidad de una coincidencia casual era de 1 en 100, pero con la adición de pruebas de apoyo. Sin embargo, en los casos en los que la evidencia se basa principalmente en el ADN, los jurados a menudo esperan probabilidades astronómicas como 1 en varios miles de millones. Los análisis de ADN modernos que utilizan múltiples secuencias STR pueden proporcionar una certeza casi total de una identificación única. Exoneración de individuos mal identificados usando ADN. Como ya se ha señalado, si dos muestras de ADN son diferentes, deben ser de individuos diferentes. En consecuencia, las pruebas de ADN pueden demostrar la inocencia de una manera muy clara. Este enfoque se ha utilizado para exonerar a varias personas condenadas injustamente, en casos en los que la identidad era la cuestión clave para la condena. Muchas de estas condenas anuladas ocurrieron antes de que las pruebas de ADN fueran rutinarias. En tales casos, las muestras de evidencia biológica que pueden proporcionar el ácido desoxirribonucleico deben haber sido almacenadas y estar disponibles para el análisis modernos de ADN. A principios de 2014, poco más de 300 personas habían sido exoneradas en los Estados Unidos por el uso de ADN. En la figura A, principios del 2014, se muestra el número de exoneraciones de este tipo por año hasta el 2010. El tiempo promedio en prisión cumplido por los exonerados fue de alrededor de 14 años. Alrededor de 3/4 partes de estas condenas erróneas se debieron a la identificación errónea por parte de testigos oculares. Alrededor de la mitad involucró análisis forenses inválidos, como la dependencia excesiva del análisis de grupos sanguíneos. En casi la mitad de los casos de exoneración de ADN, el verdadero criminal fue identificado por las pruebas de ADN. Exoneraciones anuales usando el ADN en los Estados Unidos.
Número de exoneraciones por año en los Estados Unidos basadas en el uso de ADN para la identificación. Los datos utilizados son de The Innocent Project. El uso de las pruebas de ADN. La regla Frey United States se refiere a la admisibilidad de las pruebas científicas. El principio establece que las nuevas pruebas científicas deben ser generalmente aceptadas en los círculos científicos apropiados antes de que las pruebas de ellas sean admisibles en los tribunales. En algunos estados también se aplica un estándar de utilidad que implica el uso de testigos expertos para ayudar al tribunal a interpretar la evidencia científica. Para 1996, las pruebas de ADN habían sido admitidas en más de 2.500 casos criminales. En los Estados Unidos, sin embargo, hay relativamente pocos laboratorios del gobierno de los Estados Unidos que realicen pruebas de ADN. Los laboratorios privados acreditados realizan la mayoría del trabajo forense, y estos servicios están disponibles tanto para la fiscalía como para la defensa. El principal impacto de la tecnología del ADN ha sido la certeza mucho mayor con la que las personas pueden ser asociadas o excluidas de un delito en particular que la que era posible con los análisis de sangre tradicionales. La experiencia ha demostrado que si se presentan pruebas de ADN hay una mayor probabilidad de condena que sin ellas. Las pruebas de ADN se utilizan habitualmente en casos de violación. Sin embargo, en la mayoría de los casos de violación, el acusado admite que conocer a la presunta víctima y su identidad no es un problema. Las pruebas de ADN también pueden ser utilizadas por las fuerzas del orden para reducir el número de posibles sospechosos, dado que los protocolos simples de pruebas de ADN pueden determinar el sexo y las características raciales. El sistema judicial británico ha liderado el camino en las pruebas de ADN. En uno de los primeros casos se utilizaron pruebas de ADN para excluir a la persona sospechosa en un primer momento de la agresión sexual y el asesinato de una niña. Pero para encontrar al verdadero perpetrador, la policía examinó a más de 5.000 hombres en el pueblo mediante análisis de sangre, AB0, ABO y fosfoglucomutasa, solo para encontrar ninguna coincidencia con nadie. Irónicamente, el asesino fue descubierto porque se reveló que le había pagado a otro hombre para que diera sangre para la prueba. Las pruebas de ADN confirmaron posteriormente, con alta probabilidad, que su ADN coincidía con el de las muestras de semen tomada de la víctima. Finalmente, se obtuvo una condena. En general, existe un considerable apoyo público en Gran Bretaña para mantener los perfiles de ADN en toda la población. En los Estados Unidos, el FBI mantiene actualmente un banco nacional de datos de ADN y las búsquedas por computadora a menudo lo examinan para encontrar sospechosos, aunque a algunos les preocupa la invasión de la privacidad. Aquellos que creen que la libertad incluye la libertad de caminar por la calle sin ser agredidos ven estos desarrollos con buenos ojos. ¿Se puede hacer un mal uso de la información de ADN? La respuesta, por supuesto, es que se puede abusar de cualquier información. Las personas con diferentes características raciales o genéticas
han sido perseguidas en el pasado. Por otra parte, la información detallada de la secuencia de ADN no es necesaria para identificar a las personas por raza. En la práctica, el aumento de la precisión de las pruebas de ADN en comparación con, por ejemplo, el análisis de grupos sanguíneos significa que la identificación individual única suele ser posible y, en consecuencia, los prejuicios raciales se excluyen en gran medida en las pruebas de ADN. Las pruebas de ADN se han generalizado en los países industrializados y muchos países están estableciendo, bancos nacionales de datos. El ADN también se utiliza para identificar animales. Obviamente, el ADN se puede utilizar para identificar animales y también personas. ¿Qué sucede cuando un operador sórdido mezcla bonito de baja calidad con atún de primera calidad? La prueba de sabor puede decirnos que algo anda mal, pero esto no es suficiente para emprender acciones legales. El análisis de ADN puede revelar las especies de peces presentes, incluso si se mezclan con otros. Las diferencias de secuencia de ADN y los perfiles de los fragmentos de PCR generados a partir del gen del citocromo B transportado en el ADN mitocondrial se pueden utilizar para distinguir múltiples peces estrechamente relacionados. Las agencias reguladoras de alimentos de la Unión Europea están utilizando ahora este procedimiento. Cuando el periódico estadounidense Boston Globe investigó los restaurantes locales en 2011 y envió muestras para pruebas de ADN, descubrió que casi la mitad, el 48% de los peces estaban mal identificados. Aunque a veces se culpa al fraude deliberado, un problema importante es que varios cientos de especies de peces se utilizan como alimento y muchos solo pueden distinguirlos los expertos, suponiendo que los peces aún estén enteros y aún no hayan sido procesados en formas menos reconocibles. Un estudio más científico encontró que el 75% de pargo rojo vendido en los Estados Unidos estaba mal etiquetado. Como resultado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, ahora está implementando procedimientos de pruebas de ADN. Las pruebas de ADN también se utilizan para controlar los productos cárnicos. A principios de 2013 estalló un escándalo en Inglaterra e Irlanda cuando se descubrió a través de análisis de ADN que algunos productos de carne de vacuno contenían alrededor de un 25% de carne de caballo. El escándalo se extendió a la mayoría de los demás países europeos. La mayor parte de la carne de caballo fue rastreada hasta los países más pobres de Europa del Este, donde los caballos son enviados al matadero. La carne de caballo correctamente identificada es aceptable para el consumo humano en varios países y también se utiliza en la alimentación animal. Un uso bastante menos elegante para la identificación de animales basada en el ADN es el rastreo de caca de perro sin recoger. Algunos complejos de apartamentos de lujo
exigen que los dueños de perros ingresen el ADN de sus mascotas en una base de datos. Cuando los dueños no limpian los desechos de sus mascotas, se toman muestras del depósito infractor y se analiza para identificar al perro responsable. La empresa que presta este servicio se conoce como PooPrints TM y se puede acceder a su página web en el siguiente link aquí proporcionado. Solo que no vamos a introducirnos en este link, pero lo pueden ustedes copiar. Opera entre 30 y 40 ubicaciones de los Estados Unidos, con valores atípicos en Israel y Singapur. El análisis de ADN de los excrementos de los animales también se puede utilizar de manera más científica. Las muestras fecales contienen ADN no solo del animal depositante, sino también de los animales y o plantas que ha comido. Este enfoque analítico ha permitido cuantificar la dieta de los depredadores cuyos movimientos son difíciles de seguir en la naturaleza. Por ejemplo, los leopardos de las nieves, Panthera uncia, en las montañas de Mongolia, a menudo son acusados de matar ganado. Los análisis recientes de los excrementos mostraron que las cabras y ovejas domésticas constituyen alrededor del 20% de la dieta y ovejas salvajes y cabras montescas el otro 80%. En la figura 23.9 veremos un diagrama que nos va a representar mejor lo que aquí se menciona. Aquí vemos la figura 23.9. Composición de las presas de leopardo de las nieves es frecuencia relativa de las diferentes especies consumidas por los leopardos de las nieves de las montañas. Tost, Gobi del sur de Mongolia. Las proporciones se basan en el análisis del ADN en las heces de los leopardos de las nieves, tomado de Shehzad W. et al. 2012. Preferencia de presa de leopardo de las nieves, Panthera uncia, en el sur de Gobi, Mongolia. Aquí vemos las siguientes especies. La cabra montesiberiana, capra sibírica, la cabra doméstica, capra hircus, la oveja argali, Ovis ammon, el perdiz chukar, Alectoris chukar y las ovejas domésticas Ovis aries. Las secuencias de ADN se pueden utilizar para identificar animales. El análisis de ADN puede revelar pescados y carnes etiquetados incorrectamente en los alimentos. Además, el análisis de ADN de los excrementos de los animales se puede utilizar para revelar sus dietas. Rastreo de genealogías por ADN mitocondrial. Y las secuencias de ADN mitocondrial han sido muy útiles para trazar la evolución reciente de la especie humana a nivel molecular. El análisis del ADN mitocondrial, ADN-MT, también se puede utilizar en medicina forense. La principal ventaja es que el ADN mitocondrial está presente en múltiples copias por célula, y por lo tanto es relativamente más fácil de obtener en cantidades suficientes para el análisis. La secuencia del ADN mitocondrial varía entre un 1% y un 2% entre individuos no emparentados. La principal desventaja es que el ADN mitocondrial no varía entre individuos estrechamente relacionados. Las mitocondrias se heredan por vía materna y por lo tanto las secuencias de ADN mitocondrial se comparten entre grupos de personas derivadas del mismo linaje materno.
Si dos muestras de ADN muestran diferentes secuencias mitocondriales, esto indica que provienen de diferentes personas. Sin embargo, no es todo lo contrario. Secuencias mitocondriales idénticas se encuentran en personas emparentadas por parte de la madre. El ADN mitocondrial se ha utilizado para derivar ancestros familiares. De hecho, ahora es posible enviar muestras personales de ADN para su análisis a empresas como Oxford Ancestor. El servicio Matriline de la compañía permite a las personas de ascendencia europea rastrear su ascendencia materna hasta una de las 7 hembras ancestrales, que es la figura 23.10. Seven Daughters of Eva Oxford Ancestors se refieren a estas llamadas 7 hijas de Evas, como Úrsula, en latín para osa, Xenia, en griego para hospitalaria, Helena, en griego para luz, Velda, escandinavo para gobernante, Tara, en gaélico para roca, Catrine, en griego para pura, y jazmín, persa para flor. Las 7 hijas de Eva. Las personas de ascendencia europea pueden rastrear su linaje hasta una de estas 7 mujeres, comparando las secuencias de ADN mitocondrial, usado con permiso de Oxford Ancestor. Aquí está el link de su página para revisar mejor el material. Casi todas las personas en Europa o cuyas raíces maternas están en Europa descienden de una de las 7 únicas mujeres cuyos descendientes representan más del 95% de los europeos modernos. A efectos genealógicos, cada una de estas 7 mujeres puede ser considerada como la fundadora de un clan materno. Para aquellos cuyas raíces maternas se encuentran fuera de Europa, se dispone de un análisis similar, pero aún no es tan detallado. A diferencia del ADN mitocondrial, el cromosoma Y sigue un patrón paterno de herencia. El cromosoma Y contiene muchas secuencias STR en regiones no codificantes. Sin embargo, la mayoría tiene pocos alelos diferentes, por lo que solo unos pocos son adecuados para el análisis forense. Una ventaja de usar los ISTR ligado al cromosoma Y es que cualquier secuencia específica del cromosoma Y debe provenir de un varón. Esto suele ser útil en caso de agresión sexual. Las genealogías se trazan cada vez más mediante la secuenciación del ADN. El ADN mitocondrial se hereda por vía materna y a menudo se utiliza para rastrear específicamente la ascendencia materna. Las secuencias del cromosoma Y se pueden utilizar para rastrear la ascendencia masculina. Identificación de los restos de la familia imperial rusa. Un ejemplo interesante de medicina forense se refiere a la identificación de los restos de la familia real rusa. Se realizó el análisis de repeticiones cortas en tándem en el ADN cromosómico y la secuenciación del ADN mitocondrial. El último zar de Rusia, Nicolás Romanov II, fue ejecutado en julio de 1918 junto con su familia y un puñado de sirvientes. Después de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento,
de soldados bolcheviques, los cuerpos fueron enterrados en una fosa común oculta. El lugar de enterramiento fue redescubierto en 1989 y en 1991 se excavaron 9 esqueletos. Un análisis forense exhaustivo de los huesos, la ropa y las pertenencias personales de la tumba proporcionó pruebas de que algunos de los esqueletos pertenecían al zar y su familia. Los equipos estadounidenses y británicos, por invitación del gobierno ruso, realizaron pruebas de ADN. Se realizaron pruebas de ADN nuclear y mitocondrial. En las 9 muestras óseas, 5 de los cuerpos estaban claramente relacionados, como lo demuestra el análisis de STR en 5 cuerpos genéticos diferentes. Loci en la figura 23.11. La familia real rusa A. El árbol genealógico que muestra la ascendencia de la zarina Alexandra, el zar Nicolás II y sus hijos. Los resaltes amarillos muestran a personas con ADN mitocondrial idéntico. Análisis STR de los restos óseos del zar Nicolás II y su familia. Los restos se examinaron con cebadores de PCR para 5 STR diferentes, etiquetados del 1 al 5. Los 3 hijos tenían combinaciones de fragmentos de STR encontrados en cualquiera de los padres. El número del STR está codificado por colores, con el rojo del zar Nicolás II y el azul de la zarina Alejandra. Los restos de 2 niños habían desaparecido de la tumba. Aquí podemos ver el análisis de SSTR por la madre y el padre. En este caso de sus 5 hijos, 2 de ellos perdidos. El STR1, el 2, el 3, el 4, el 5 de madre y la padre. El padre se verá aquí. Olga tiene el 15 de la madre, 16 tanto de la madre como del padre. Tiene el 8 y el 10 del padre, el 5 de la madre y el 7 del padre, el 12 del padre y el 13 de la madre, el 11 del padre y el 32 de la madre, así sucesivamente. Aquí vemos la ancestría mitocondrial de la zarina Alexandra. Estos eran el zar Nicolás, su esposa, la zarina Alexandra o Alejandra, y 3 de sus 4 hijas, la cuarta hija y su hijo, el príncipe Alexei, heredero al trono, estaban desaparecidos. Al parecer sus cuerpos habían sido destruidos por completo al quemarse antes del entierro masivo. Los otros 4 restos pertenecían a sirvientes que no estaban relacionados con la familia real. La identidad de los restos de la zarina se confirmó mediante la secuenciación del ADN mitocondrial, su ancestría mitocondrial que la conecta directamente con la reina Victoria de Inglaterra. La zarina Alexandra era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La hermana de Alexandra, la princesa Victoria de Inglaterra, la hermana de Victoria
La hermana de la princesa Victoria de Hesse era la abuela del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Esposo de la actual reina de Inglaterra. Una muestra de sangre proporcionada por el príncipe Felipe mostró una secuencia de ADN mitocondrial que era idéntica a la de los restos que se presume pertenecen a la zarina Alejandra. El ADN mitocondrial del propio zar resultó más intrigante. Dos parientes maternos lejanos del zar, la condesa Xenia Sfiri y el duque de Fife, contribuyeron con muestras para la comparación. Sus secuencias de ADN mitocondrial eran idénticas entre sí. El ADN mitocondrial del zar era idéntico al de sus parientes, excepto en la posición 16.169. Aquí ambos parientes tenían T, pero el zar tenía una mezcla con 70% de T y 30% de C en la posición 16.169. Esto sugería que la muestra estaba contaminada o que tenía una condición rara conocida como heteroplasmia. En unos pocos individuos hay dos poblaciones de mitocondrias con ligeras diferencias en la secuencia de ADN mitocondrial, es decir, heteroplasmia. Esta condición a veces se hereda a través de la línea materna. Sin embargo, a menudo la población minoritaria de mitocondrias no está presente en todos los descendientes. El asunto se resolvió mediante la exhumación del cuerpo de George Romanov, Georgit Romanov, hermano menor del zar, que murió de tuberculosis en 1899. Georgit también mostró heteroplasmia con la misma mezcla de T y C en la posición 16.169 de su ADN mitocondrial. La rareza de la heteroplasmia proporciona probabilidades extremadamente altas para la identificación correcta cuando se encuentra una coincidencia. En este caso, la tasa de probabilidad de autenticidad se estimó en más de 100 millones. El 17 de julio de 1998, más de 1 millón de personas asistieron al entierro del último monarca imperial de Rusia, el zar Nicolás II, junto con su esposa la zarina Alejandra y 3 de sus 5 hijos, Olga, Tatiana y María. La ceremonia tuvo lugar en la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, conocida como Leningrado durante el periodo comunista. El análisis de las secuencias de ADN nuclear y mitocondrial identificó con éxito los restos de la familia real rusa. Dopaje genético y atletismo. Se conocen muchos casos de atletas que toman drogas como los esteroides para mejorar su rendimiento. Más recientemente, el dopaje se ha ampliado para incluir el uso de proteínas recombinantes fabricadas por ingeniería genética, que se verá en el capítulo 10, como la hormona del crecimiento humano, GH, junto con factores relacionados como el factor de crecimiento similar a la insulina-1, IGF-1, que aumenta el crecimiento de las células musculares. El siguiente paso obvio en el uso de la tecnología avanzada para obtener una ventaja en el atletismo es usar el material genético en sí. El término dopaje genético se refiere al uso de las técnicas utilizadas en la terapia génica para alterar la expresión de los genes con el fin de promover la superioridad física.
El dopaje genético está prohibido y hasta ahora se sabe de nadie que haya practicado el dopaje genético. Sin embargo, no se sabe con certeza si la Agencia Mundial Antidopaje AMA podría detectarlo. Considere la proteína eritropoyetina EPO o EPO, que promueve la producción de glóbulos rojos y por lo tanto aumenta la resistencia y la resistencia. En la figura 23.12. Mecanismo de acción de la eritropoyetina A. El gen EPO, aquí señalado en verde, se induce en respuesta a niveles bajos de oxígeno. Cuando hay niveles bajos de oxígeno, se induce a su transcripción el gen EPO. Cuando el oxígeno es bajo, el factor de transcripción HIF se convierte de su forma inactiva a su forma activa y se une a una secuencia potenciadora que se encuentra más allá del extremo 3'. La secuencia potenciadora, el enhancer, se encuentra más hacia la orientación 3' del gen EPO. Esto estimula la transcripción del gen y conduce a un aumento de los niveles de la proteína EPO. Se coloca en el promotor para posteriormente inducir la transcripción y la traducción. Esto va a estimular la transcripción del gen y conduce a un aumento de los niveles de la proteína EPO. La EPO se produce en el riñón cuando el oxígeno es bajo. La EPO se libera en el torrente sanguíneo y viaja a la médula ósea, donde estimula la producción de glóbulos rojos. La proteína EPO viaja a la médula ósea, donde se produce el aumento de los glóbulos rojos. Aquí tenemos la médula ósea. Los atletas, incluidos los ciclistas del Tour de Francia, lo han utilizado ilegalmente desde finales de la década de 1990. El más famoso fue Lance Armstrong, que ganó el Tour de Francia 7 años seguidos, desde 1999 al 2005, y fue despojado de sus títulos por dopaje. Dado que la EPO es una proteína natural, es extremadamente difícil detectar si los atletas están tomando EPO adicional. Aunque ahora existen pruebas, el exceso de EPO puede ser peligroso. La sobreproducción de glóbulos rojos hace que la sangre sea más viscosa. Esto aumenta el estrés en el corazón y hace que la coagulación sea más probable. Esto es especialmente peligroso si los atletas sufren deshidratación durante eventos largos. Pero supongamos que en lugar de inyectar la proteína EPO, un atleta inserta un gen EPO adicional. La proteína EPO adicional ahora se produciría internamente, pero sería indistinguible la EPO normal del cuerpo. Dos enfoques para la detección parecen posibles. Aunque técnicamente difíciles. En primer lugar, si el gen EPO adicional se transporta en un vector o se inserta en el genoma en una ubicación nueva, el ADN flaqueante diferiría del que está junto a la copia natural del gen. Esto podría ser detectado. En segundo lugar, el riñón normalmente produce la mayor parte de la proteína EPO.
en la figura 23.12b. Si el gen EPO adicional estuviera activo en otros lugares, esto podría ser notable. La EPO es uno de los objetivos favoritos para el dopaje genético. Otros incluyen el factor de crecimiento endotelial vascular, la VEGF, que también aumenta el suministro de glóbulos rojos, la IGF-1, hay que ver la discusión anterior, y la miostatina, que inhibe el desarrollo muscular. Por lo tanto, en este caso la expresión génica disminuiría para aumentar el desarrollo muscular. El dopaje de NE se refiere al uso potencial de técnicas de terapia génica para mejorar el rendimiento atlético humano. La detección sería extremadamente difícil. La genómica impulsa los avances en la medicina forense. La biología molecular todavía está haciendo grandes avances, algunos de los cuales permiten un mejor análisis de ADN o ARN. En esta sección examinaremos algunas técnicas novedosas que todavía son en gran medida experimentales, pero que probablemente entrarán pronto en el ámbito de la medicina forense. La mayoría de estas nuevas técnicas se discutieron en un capítulo anterior, como se señaló en ese capítulo. Ahora es posible detectar cambios en bases individuales, polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, que difieren entre dos o más genomas humanos. Se puede monitorizar simultáneamente un gran número de SNPs mediante el uso de microarrays de ADN. Un número cada vez mayor de SNPs se han relacionado tanto con la ascendencia como con diferentes alelos de genes responsables de características ya conocidas, aunque se ha hecho más hincapié en los genes médicamente relevantes. Una variedad de otras características, como el color de la piel, el cabello y los ojos, también se han relacionado con ciertos SNP. Dichos SNP se encuentran dentro o cerca de genes que afectan a dichos caracteres. Las predicciones basadas en el análisis de SNP tienen actualmente una precisión de alrededor del 70-80%. Características, aunque se ha hecho más hincapié en los genes médicamente relevantes. Una variedad de otras características como el color de la piel, el cabello y los ojos también se han relacionado con ciertos SNP. Dichos SNP se encuentran dentro o cerca de genes que afectan a dichos caracteres. Las predicciones basadas en el análisis de SNP tienen actualmente una precisión de entre 70% y el 80% para el color de ojos y entre 60% y el 70% para el color de cabello. El uso de los STR para la elaboración de perfiles depende de las muestras de referencia en las bases de datos. Pero, ¿qué sucede si no hay coincidencia con el ADN de la escena del crimen? Para tales casos, recientemente se han empezado a utilizar matrices de ADN. Permiten el seguimiento de muchas secuencias de ADN simultáneamente. Dichas matrices de ADN incluyen marcadores mitocondriales del cromosoma Y y del cromosoma X, así como un gran número de SNP de todo el genoma. Por ejemplo, el chip forense Identitas V1 transporta más de 200.000 secuencias de sonda, proporciona información sobre la ascendencia étnica
el sexo, así como el color del cabello y los ojos. Este chip no es lo suficientemente preciso como para ser utilizado como evidencia en los tribunales, pero es útil como base para investigaciones posteriores. Aunque los gemelos idénticos comienzan su vida con secuencias de ADN idénticas, ahora es posible distinguir por su ADN. Se pueden utilizar dos enfoques para diferenciar a los gemelos idénticos, y ambos se basan en los cambios en el ADN que se producen durante el desarrollo. En primer lugar, las mutaciones se producen a lo largo del tiempo en las células somáticas del cuerpo. Dado que las diferentes mutaciones ocurren al azar, los gemelos idénticos divergirán constantemente en su espectro de mutaciones somáticas acumuladas en diferentes tejidos. La detección de estas diferencias requiere una secuenciación masiva y ultra profunda, cientos de millones de lecturas. Los espermatozoides son un buen tejido para buscar mutaciones somáticas, ya que el resultado final de un alto número de divisiones celulares, ya que son el resultado final de un alto número de divisiones celulares. Una investigación piloto con esperma encontró 5 SNP que diferían entre un par particular de gemelos idénticos. Sin embargo, el tiempo y el costo de dicho análisis limitan el uso de este método. Además de las mutaciones puntuales, las variaciones en el número de copias como deleciones o duplicaciones son relativamente frecuentes. Pueden ser monitoreados en múltiples tejidos mediante el uso de matrices de ADN. En segundo lugar, las modificaciones epigenéticas del ADN, especialmente la metilación del ADN, también ocurren durante el desarrollo. Una vez más, existen diferencias entre los gemelos idénticos, ya que muchas modificaciones epigenéticas del ADN responden al medio ambiente. Obviamente, la secuencia de bases del ADN no revela la edad de un individuo. No obstante, la edad puede determinarse a partir del análisis del ADN. Como se discutió en el capítulo 8, la metilación del ADN es un mecanismo importante de la regulación epigenética de genes. La metilación es reversible, ya que los genes se activan y desactivan durante el desarrollo y el envejecimiento. Sin embargo, a medida que envejecemos, la metilación general de nuestro ADN aumenta. En particular, la metilación de los sitios ubicados dentro de las regiones promotoras de ciertos genes muestra una correlación especialmente alta con el envejecimiento. A través del análisis de varios de estos sitios es posible estimar la edad aproximadamente dentro de los 5 años. El análisis forense puede incluso revelar riqueza, aunque no utilizando el ADN. La caja 23.2. Análisis forense de la riqueza. Al menos hasta ahora no es posible deducir riqueza del análisis del ADN. No obstante, mediante el uso de análisis químicos más tradicionales, es posible diferenciar entre las personas en función del estatus socioeconómico. La HPLC y la espectroscopía de masas en particular se utilizan para controlar la presencia de trazas de metales y contaminantes orgánicos en muestras de orina humana y otros tejidos. Con respecto a los metales traza, las personas más ricas tienen más mercurio, arsénico, cesio y talio. Lo más probable es que esto se deba a que los ricos consumen más salmón y sushi, ya que los peces del océano acumulan estos metales del agua de mar. Por el contrario, las personas más pobres tienen más plomo, cadmio y antimonio, que probablemente se derivan del tabaquismo, un hábito más común entre los pobres.
Los contaminantes orgánicos también difieren. Los ricos contienen más ácido perfluoroctanoico y ácido perfluoronanoico, posiblemente debido al mayor consumo de mariscos, y más benzofenona, 3, un ingrediente de los protectores solares. Las personas más pobres tienen más bisfenol A y derivados de eftalatos. El bisfenol A se utiliza en una variedad de envases como latas y recipientes de plástico para alimentos. Se sospecha que tiene efectos negativos sobre la salud y puede actuar como senoestrógeno. Los eftalatos se utilizan ampliamente como plastificantes y también se sospecha que tienen algunos efectos negativos para la salud. Aquí tenemos que observar la figura A. Ricos versus pobres. Las grandes diferencias en los productos químicos contaminantes en función de los ingresos. Benzofenona-3, la BP3, vemos que está en mayor presencia en la gente rica que la pobre. La PF o ácidos perfluoroorgánicos, asociaciones entre el estatus socioeconómico y las concentraciones de tóxicos ambientales en adultos en los Estados Unidos. El análisis forense de ADN proporciona información sobre la identidad y las características personales. Sin embargo, no revela de qué tejidos del cuerpo proviene la muestra de evidencia. Los diferentes tejidos tienen diferentes patrones de expresión génica y se refleja en la variación en la composición de su ARN mensajero. El ARN es menos estable que el ADN, en consecuencia técnicamente es más difícil, trabajar con él. No obstante, la composición del ARN mensajero de las muestras puede estudiarse mediante el uso de micromatrices de ADN. El ARN mensajero se hibrida con las ondas de ADN de la matriz, lo que permite identificar aquellos genes que están altamente expresados en la muestra de interés. Este enfoque, que aún es experimental, puede diferenciar entre fluidos corporales como sangre, saliva, secreciones vaginales o semen. Una consideración importante en casos como la agresión sexual, como se puede ver en la figura 2313, que la identificación de tejidos mediante el análisis de ARN mensajero se seleccionó un conjunto de 137 genes con sus nombres en esta lista. Candidatos específicos de tejidos para 4 fluidos corporales diferentes. Aquí tenemos los fluidos corporales diferentes, que son 4. Se utilizó una plataforma Illumina Bit Chip Array para analizar el ARN mensajero de cada tejido por hibridación. En este experimento se extrajo ARN mensajero de 24 muestras de fluidos corporales coreanos, 6 de semen, 6 de sangre, 6 de hisopo vaginal y 6 de saliva. Se realizó un agrupamiento jerárquico no supervisado de 137 genes candidatos. Para obtener el diagrama mostrado, verde es igual a semen, rojo es igual a sangre, amarillo es igual a secreción vaginal
y el azul, que es igual a saliva. De estos 80 genes eran específicos del semen. De estos 80 genes eran específicos del semen. 40 eran específicos de la sangre. 13 eran específicos de la secreción vaginal. Y 4 eran específicos de la saliva. Tomando de Parks SM del 2003, perfil de ARN mensajero de todo el genoma IRT-PCR cuantitativa múltiple para la identificación forense de fluidos corporales, ciencia forense. Este enfoque, que aún es experimental, puede diferenciar entre fluidos corporales como sangre, saliva, secreciones vaginales o semen. Una consideración importante en casos como la agresión sexual, como se puede ver en la imagen 23.13, muchos genes se expresan en múltiples tejidos y los de la sangre y el semen tienden a eclipsar a los otros. No obstante, cada fluido corporal tiene una firma individual que permite distinguirlo. Para el cribado de rutina, las matrices son costosas y requieren mucho tiempo. En su lugar, la información de la matriz se utiliza para elegir solo uno o dos genes que se expresan de manera alta y específica para cada tejido seleccionado. A continuación se utiliza la PCR cuantitativa múltiplex con transcriptasa inversa RT-PCR para monitorizar la expresión de los genes elegidos. El uso de este enfoque permite, de hecho, identificar estos 4 fluidos corporales sin ambigüedades. El uso de ARN mensajero se ve comprometido por su gran tamaño y poca estabilidad, especialmente en muestras viejas o degradadas. Se ha sugerido que el microARN no codificante, el miARN, que tiene entre 20 y 25 bases de longitud, podría ser un reemplazo superior. Varios microARN muestran expresión específica de tejido y están presentes en cantidades suficientes para el cribado forense. Hasta aquí hemos llegado con esta edición y les agradezco mucho la atención prestada y haber vivido y aprendido conmigo en medio del presente. Hasta luego y nos vemos en la próxima edición continuando con este tema de biología molecular forense.